Buenos días, ¿qué tal están? Espero que todo les esté saliendo muy bien este día. El día de hoy vamos a retomar el tema que habíamos iniciado ayer. El día de ayer comenzamos a estudiar la unidad número 3 que corresponde al estudio de la célula. Y si recuerdan, en la última clase habíamos comenzado a estudiar los diferentes componentes celulares que encontramos tanto en células eucariotas como procariotas. Ya habíamos hablado un poco acerca de la estructura y funciones del núcleo. Por lo tanto, el día de hoy vamos a continuar revisando todas esas estructuras y las funciones que desempeñan en el interior de las células. Comencemos hablando acerca de los ribosomas. Los ribosomas son partículas muy pequeñas que pueden encontrarse libres en el citoplasma, todos estos que observamos acá, o pueden estar adheridas a ciertas membranas. Como podemos ver, el retículo endoplásmico rugoso, que es este que vemos aquí, va a tener en sus membranas una gran cantidad de ribosomas. Recordemos que los ribosomas tienen una función muy importante, que es la síntesis de proteínas, y además es uno de los componentes básicos de todas las células, por lo cual va a estar presente en todo tipo de células, tanto células procariotas y las células eucariotas de los diferentes tipos que estudiábamos en la clase anterior, ya que las proteínas son componentes indispensables para las células. Entonces, estas estructuras van a estar por eso presentes en todos estos tipos de células. Los ribosomas son los únicos organelos que no están rodeados por una membrana. Estos están formados de ARN y proteínas, que como ustedes saben, el ARN es un ácido nucleico. La unión de estas moléculas es lo que permite formar la estructura del ribosoma. Y estas moléculas que forman el ribosoma, como veíamos en la clase anterior, se sintetizan en el nucleolo. El nucleolo, recordemos que tendrá la función de sintetizar el ARN ribosomal y las proteínas que dan estructura a este organelo. Los ribosomas van a contener una gran cantidad de enzimas que son necesarias para formar los enlaces peptídicos, que recordemos que este tipo de enlace es el que se forma para poder unir los aminoácidos y poder ir así formando las largas cadenas de polipéptidos o proteínas. Esta estructura va a estar formada por dos regiones, la subunidad menor y la subunidad mayor, que al unirse actúan como una fábrica de proteínas. Recordemos que para que el ribosoma pueda sintetizar estas proteínas, tiene que llegar el mensaje desde el núcleo en una molécula de ARN mensajero. Y este es el que dictará el orden en el que los aminoácidos se van a ir uniendo para formar esa cadena polipeptídica. El retículo endoplásmico es un organelo que se forma a partir de la membrana nuclear. Como podemos ver, es una prolongación de la membrana nuclear y va a estar formando una especie de cavidades membranosas que se extienden a lo largo del citoplasma y que, si podemos ver, es bastante prominente su tamaño y ocupa un gran volumen del citoplasma. En el retículo endoplásmico vamos a observar dos regiones. Esta parte que forma todos estos pliegues o cavidades, que además, si ven, están llenos de un gran número de ribosomas, y también una parte que tiene forma tubular. Por eso vamos a estar hablando que hay dos tipos de retículo endoplásmico: el retículo endoplásmico rugoso y el retículo endoplásmico liso, que tendrán funciones completamente distintas.
El retículo endoplásmico rugoso recibe este nombre ya que la superficie externa está salpicada de una gran cantidad de ribosomas y esto es lo que le da esa apariencia rugosa. Mientras que en el liso todas esas estructuras podemos ver que están ausentes y por lo tanto pues da una apariencia mucho más lisa. Además tiene forma tubular. Veamos cuáles son las funciones de estos retículos. En el caso del retículo endoplásmico liso, en las membranas de este organelo vamos a encontrar una gran cantidad de enzimas que sintetizan lípidos y carbohidratos. Especialmente son importantes para sintetizar fosfolípidos de membrana y también colesterol. Recordemos que las membranas celulares van a estar formadas por una gran variedad de lípidos, entre estos los fosfolípidos, y estos se van a estar sintetizando en el interior de este organelo. El colesterol también es una molécula importante porque forma parte de la estructura de la membrana celular en los animales, pero también es precursor de ciertas hormonas esteroides. Por lo tanto, en este organelo también se va a dar la síntesis de hormonas que se forman a partir del colesterol. Mientras que el retículo endoplásmico liso puede ser un componente membranoso secundario en algunas células, van a haber otras células donde se encuentre en cantidades considerables. Por ejemplo, en el caso de las células hepáticas, en estas células que reciben el nombre de hepatocitos, el retículo endoplásmico va a ser importante para degradar enzimáticamente el glucógeno almacenado. Recordemos que el glucógeno es un polisacárido que tiene la función de almacenar energía en las moléculas de glucosa, ¿verdad? Y por lo tanto, si en algún determinado momento se necesita glucosa en la sangre, en el interior de este organelo vamos a encontrar las enzimas que degradan ese glucógeno para poder aumentar su concentración en el exterior. Además, este organelo tiene una participación muy importante siempre en las células hepáticas en diferentes reacciones que se conocen como reacciones de destoxificación. Aquí va a estar ocurriendo toda la transformación de diferentes componentes que resultan tóxicos para la célula, como por ejemplo diferentes drogas, incluidas los medicamentos, alcohol, barbitúricos. Todos esos componentes van a ser transformados en sustancias que ya no son dañinas y que permiten su excreción, debido a que en este organelo encontramos una gran cantidad de enzimas como el citocromo P450 y otras que permiten poderlos transformar a sustancias menos tóxicas. Esta va a ser otra de las funciones del retículo liso dentro de las células hepáticas. Por eso, si nosotros observamos una célula hepática, vamos a ver que la cantidad de retículo endoplásmico liso será muy abundante porque ahí va a estar desempeñando, además de las funciones que veíamos anteriormente, esas otras funciones que son importantes para ese tipo de célula. En el caso de las células musculares, también el retículo liso va a estar desempeñando una función muy especial y es la de almacenar grandes concentraciones de calcio. El calcio va a ser un ion importante para la contracción muscular y por lo tanto en estas células va a estar desempeñando esa función de almacenamiento y en el momento que se necesite la contracción muscular, pues se van a regular esas concentraciones de calcio al interior de las células musculares. Incluso en las células musculares el retículo liso recibe un nombre especial que se conoce como retículo sarcoplásmico. Entonces, así podemos ver que dependiendo el tipo de células, también este organelo puede tener algunas funciones especiales
y como les decía, dependiendo qué tantas funciones tenga en los diferentes tipos de células, puede estar en mayor o menor cantidad. El retículo endoplásmico rugoso desempeña un papel central en la síntesis y ensamblaje de proteínas. Esa va a ser la función principal que va a llevar a cabo este organelo. Muchas proteínas que se exportan desde la célula, como las enzimas digestivas y otras enzimas o proteínas que estén destinadas a actuar ya sea en el interior o exterior celular, se van a sintetizar en los ribosomas que encontramos unidos a la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Recordemos que, como habíamos mencionado, este organelo se forma como una prolongación de la membrana nuclear y esta membrana va formando pliegues que permiten que se forme en el interior esta cavidad a la cual se le conoce como luz o lumen, y es ahí donde van a estar ocurriendo todas las transformaciones a estas proteínas que van a ser necesarias para que puedan hacer su función y sean luego transportadas a otro organelo que las va a modificar. Veamos entonces cómo es que se da este proceso dentro del retículo endoplásmico rugoso. Inicialmente se da la producción del polipéptido por el ribosoma. Luego este es liberado en el interior del lumen. Aquí siempre en el interior del lumen, este polipéptido o proteína que se ha sintetizado va a adoptar una estructura secundaria o terciaria, que es lo que le va a permitir ejercer luego la función que vaya a tener. A esto se le conoce como plegamiento de la proteína. Aquí van a ocurrir también ciertas modificaciones. Esta proteína se va a marcar con pequeñas cadenas de carbohidratos que van a estar participando en modificar la función que tiene la proteína, o también sirven como un marcaje para indicar el destino, o sea, hacia dónde va esa proteína, dónde va a ir a ejercer su función. Una vez que se han llevado a cabo todas estas transformaciones y la proteína está lista para ser transportada, se va a transportar en una vesícula que se forma a partir de la propia membrana del retículo, y así va a ser liberada hacia el citoplasma, donde se va a transformar al siguiente organelo que va a continuar haciéndole modificaciones hasta que esté lista para ejercer su función. Todas las vesículas que transportan las proteínas que se sintetizaron en el retículo endoplásmico rugoso tendrán como destino el complejo de Golgi. Este es un organelo que se encarga de modificar, clasificar y transportar las proteínas al lugar donde realizarán su función. El complejo de Golgi es un organelo que está formado por pilas de sacos membranosos que además tienen una forma aplanada. A estos se les da el nombre de cisternas. Cada uno de estos sacos aplanados tiene un espacio interno al que se le denomina lumen o luz, y es el lugar donde van a ocurrir todas esas modificaciones que van a permitir clasificar y transportar a la proteína. En el complejo de Golgi vamos a observar tres áreas muy marcadas. La cara cis, que esta es la parte del organelo que se orienta hacia el núcleo y recibe todas las vesículas que provienen del retículo endoplásmico rugoso. La parte intermedia y la zona trans, que está orientada hacia la membrana plasmática y es la que, como podemos ver aquí, se encarga de empaquetar a todas esas proteínas que ya han sido modificadas y distribuirlas hasta el lugar donde van a ir a hacer su función.
Bien, veamos entonces cómo es que ocurre en el interior de este organelo todas esas modificaciones que van a permitir clasificar y transportar a las proteínas. Como podemos ver, todas las proteínas que se sintetizaron en el retículo endoplásmico van a ser transportadas hacia el aparato o complejo de Golgi a través de vesículas. Estas vesículas se fusionan con la membrana de la cara cis del complejo de Golgi y eso permite que se liberen al interior de este organelo. Estando en el interior, estas proteínas van a sufrir ciertas modificaciones. En algunos casos, el carbohidrato que se había agregado, se recuerdan, en el retículo endoplásmico rugoso, con el que se formaron esas glucoproteínas, ese carbohidrato puede ser modificado en el interior de este organelo y eso va a servir como una señal de clasificación o podríamos decir como un código postal que le va a dar la dirección a esa proteína hacia dónde tiene que ir a hacer su función, es decir, si tiene que ir a un organelo específico o si debe llegar al exterior de la célula. Entonces, esa modificación en ese carbohidrato que está formando la glucoproteína es lo que va a dar una señal de dirección hacia dónde esa proteína va a llegar como destino final. Podrían también agregarse nuevos carbohidratos que estén abonando a la función de la proteína, ¿verdad? Estructuralmente van a estar permitiendo que la proteína complete la estructura para poder realizar su función. Una vez que esas modificaciones se han dado, la proteína comienza a movilizarse a través de las diferentes cisternas hasta llegar a la cara trans. Aquí en la cara trans, cuando la proteína ya esté lista, se va a formar una vesícula a partir de la propia membrana del complejo de Golgi y esa vesícula la va a transportar ya sea al exterior. Si es al exterior, podemos ver que esa vesícula se fusiona con la membrana plasmática y libera la proteína en el exterior celular. Pero también podría ser que esa proteína haga una función dentro de la célula y entonces el marcaje que se le dio en el interior del complejo de Golgi la va a direccionar al organelo o al lugar donde ella tenga que hacer su función. Es muy importante tomar en cuenta también que en las células vegetales el complejo de Golgi participa en la producción de polisacáridos. Recordemos que ahí los polisacáridos son importantes porque forman parte de la pared celular. Recordemos que ahí está la celulosa. Y en las células animales va a ser el que procese, clasifique y modifique las proteínas que forman a los lisosomas. Los lisosomas son organelos que están cargados de enzimas digestivas. Y si ustedes recuerdan, muchas enzimas son proteínas y por lo tanto estas enzimas que son las que encontramos en los lisosomas se van a estar formando por toda esta ruta que veíamos desde el retículo endoplásmico, complejo de Golgi hasta generarse esta vesícula que llega a formar este organelo que conocemos como lisosoma. Los lisosomas son organelos que vamos a encontrar únicamente en las células animales y estos son compartimientos donde se va a estar llevando a cabo la digestión. Son pequeños sacos de enzimas digestivas que se dispersan en el citoplasma de la mayoría de células animales. Estos se van a formar mediante gemación a partir del complejo de Golgi y las enzimas que encontramos en su interior se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso.
Todas estas enzimas, que son enzimas que llevan a cabo reacciones de hidrólisis, por eso se les conoce como enzimas hidrolíticas, van a estar degradando todas las macromoléculas que ya no se utilicen. Por ejemplo, van a degradar las proteínas en aminoácidos, los ácidos nucleicos en nucleótidos, los carbohidratos en polisacáridos en monosacáridos, e incluso también pueden degradar en un determinado momento algún tipo de organelo que ya no esté funcionando bien. Por ejemplo, vean aquí se está dando la degradación de una mitocondria. Todos los componentes que se obtienen a partir de estas reacciones de hidrólisis se reciclan para poder sintetizar componentes nuevos. Entonces, si ven, la célula también tiene esa capacidad de aprovechar incluso algunos componentes que ya no les sirven, pero que al digerirlos puede utilizarlos para sintetizar nuevos compuestos. Es importante también mencionar que todas estas enzimas actúan a pH bastante básicos, es decir, el medio interno del lisosoma tiene un pH ácido. Y eso es de mucha importancia porque demuestra que la separación que hace la célula en estos compartimientos permite crear pequeños microambientes con condiciones diferentes al citoplasma. En el citoplasma nosotros no podríamos tener un pH tan bajo porque se verían afectados estos procesos, otros procesos. Pero al tener este compartimiento cerrado, se puede tener un pH diferente al exterior y eso es lo que hace que estas enzimas hidrolíticas puedan llevar a cabo su función. Aquí podemos observar cómo los lisosomas se forman a partir del complejo de Golgi, que es el que empaqueta todas esas enzimas hidrolíticas. Los lisosomas, al formarse, se les da el nombre de Aquí podemos ver cómo los lisosomas se forman a partir del complejo de Golgi, que es el que empaqueta todas esas enzimas hidrolíticas. Los lisosomas son incluso capaces de degradar ciertas bacterias que pueden entrar en algunas células. Por ejemplo, nosotros tenemos células del sistema inmunológico que son capaces de fagocitar o comerse a las bacterias para poder así evitar que nos causen algún daño. Los lisosomas pueden ser capaces de unirse. Si ustedes ven aquí, la bacteria está ingresando en una vesícula que luego se fusiona con el lisosoma y de esta forma se puede degradar. Y todos esos residuos pues van a ser luego enviados al exterior. Pero también les mencionaba que pueden degradar ciertos organelos dañados y eso permite que se reciclen los componentes o que se puedan utilizar como una fuente de energía. Si ven, hasta aquí hemos estudiado diferentes organelos que actúan en conjunto para llevar a cabo la producción de proteínas y cada uno de estos ha tenido funciones específicas en la producción y transporte de estos componentes que son tan importantes para la célula. A todos estos organelos que están implicados en todo ese tráfico que llevan las proteínas al interior de la célula, se le conoce como sistema endomembranoso. Este sistema endomembranoso va a estar formado por diferentes organelos que son el núcleo, el retículo endoplásmico, tanto el liso como el rugoso, el complejo de Golgi, los lisosomas, las vesículas que se forman durante todo ese trayecto y la membrana plasmática. Vamos a ver ahora entonces un resumen de cómo es todo este sistema de endomembranas actúa en conjunto para poder producir y transportar todas estas proteínas. Veamos entonces cómo actúan en conjunto
todos estos componentes del sistema de endomembranas o sistema endomembranoso. Para comenzar, los polipéptidos van a ser sintetizados en los ribosomas que encontramos adheridos al retículo endoplásmico. Pero recordemos que esos polipéptidos o proteínas se van a sintetizar debido a una indicación que viene a partir del núcleo, porque el núcleo va a ser el que almacena esa información necesaria para que se sinteticen estas proteínas. Por eso es que también lo veíamos formando parte del sistema de endomembranas. Una vez que se han sintetizado, pasan a la luz del retículo y ahí se van a modificar. Recordemos que ahí también ocurre el plegamiento, es decir, cuando estas moléculas adoptan una estructura tridimensional que va a estar relacionada con la función que van a realizar. Además, aquí también ocurren ciertas modificaciones. Se añaden azúcares para formar glucoproteínas y esos azúcares van a servir como señal para direccionarlos al siguiente organelo y también para terminar de completar la estructura de la proteína. Las vesículas que se forman a partir de la membrana del retículo endoplásmico rugoso van a transportar esas proteínas y las envían hacia la cara cis del complejo de Golgi, donde se van a fusionar y se van a liberar en el interior de este organelo. Ahí van a sufrir diferentes modificaciones. Esas glucoproteínas se van a modificar, se van a adicionar otro tipo de azúcares e incluso los que ya se habían agregado en el retículo pueden modificarse y esto les va a dar la dirección hacia donde ellas tienen que ir a hacer su función, ¿verdad? Decíamos que por eso va a funcionar como un código postal que les indica la dirección a las proteínas. Finalmente, cuando ya se han modificado, esas glucoproteínas se mueven hacia la cara trans, donde van a ser empaquetadas en vesículas de transporte y estas vesículas, vean que se forman a partir de la propia membrana del complejo de Golgi. Luego van a ser transportadas hacia su lugar de destino, que puede ser el exterior celular, como vemos el caso de esas proteínas que se han sintetizado y se transportan hacia la membrana plasmática. Si la proteína va a hacer su acción en el interior, pues será transportada a otros organelos. Y finalmente, si esta va a ir al exterior, vean cómo esa vesícula que la transporta se fusiona con la membrana plasmática para poder liberar a las proteínas en el exterior celular. Recordemos que también por esta vía se forman los lisosomas, que a diferencia de las vesículas, estos van a contener específicamente enzimas hidrolíticas o enzimas digestivas. Aquí en este esquema, vean, podemos reconocerlos porque aquí vemos el lisosoma que está saliendo a partir del aparato de Golgi y se está fusionando con una vesícula que transporta materiales y está ocurriendo la degradación. Por eso es que podemos aquí reconocerlo y diferenciarlo de las otras vesículas que están transportando otro tipo de proteínas. En el aula virtual les he dejado un link que los va a llevar a un video donde se puede observar muy bien cómo se da todo este tráfico de vesículas alrededor de todos estos organelos para poder sintetizar y transportar a las proteínas. Así que les recomiendo que vean ese video para que les quede mucho más claro. A veces es mejor verlo que solo escuchar una explicación. Veamos ahora otra estructura celular que es importante para las células vegetales y esta es la vacuola central, que va a ser una estructura exclusiva de este tipo de células. Estas tienen una función importante en el crecimiento y desarrollo de las plantas
y vamos a observar que hasta el 80% del volumen de la célula vegetal va a estar ocupado por esta vacuola central. Después del núcleo, o bueno, incluso va a tener un tamaño mayor que el núcleo, va a ser uno de los organelos más prominentes dentro de la célula vegetal. En su interior almacena principalmente agua, casi toda el agua de la célula vegetal va a estar almacenada en la vacuola central y por eso va a tener también una importancia en la forma que tenga la planta en un determinado momento. También en el interior podemos encontrar cierto tipo de alimento almacenado, sales, pigmentos, residuos metabólicos e incluso algunas proteínas. Aquí podemos observar cómo la vacuola central aloja la mayor cantidad de agua en el citoplasma. Cuando esta vacuola está completamente llena, las plantas se observan como esta que ven aquí, que se ve muy viva, pero si la vacuola central pierde agua, entonces observamos a las plantas marchitas, ¿verdad? Entonces podemos ver que la vacuola central tendrá una función importante en almacenar también la mayor parte del agua que encontramos en la célula vegetal. Los peroxisomas son otro tipo de organelos que podemos encontrar tanto en células vegetales como en células animales. Estos contienen una gran cantidad de enzimas que catalizan diferentes reacciones. Aquí vamos a encontrar la enzima catalasa, que es la que divide rápidamente el exceso de peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. El peróxido de hidrógeno se produce como producto de muchas reacciones químicas y es sumamente tóxico para la célula. Por lo tanto, estos organelos son muy importantes en la degradación rápida de el peróxido de hidrógeno, evitando así que haya daño celular. Van a ser abundantes en las células que sintetizan, almacenan o degradan lípidos. Y dentro de las funciones tenemos que van a degradar moléculas de ácidos grasos y además sintetizan ciertos fosfolípidos que son componentes de la cubierta aislante de las células nerviosas. Las células nerviosas están cubiertas por una estructura que se conoce como vaina de mielina, que es la que aísla y permite que se dé o que se lleve a cabo el impulso nervioso para transmitir la información de una neurona a otra. Entonces, en esta vaina de mielina van a haber fosfolípidos que son sintetizados al interior de los peroxisomas. Como podemos ver, este organelo va a tener funciones variadas y, como les decía, lo podemos encontrar tanto en células animales como en células vegetales. Aquí tenemos unos organelos muy importantes que están relacionados con las transformaciones energéticas que ocurren en los diferentes organismos vivos. Los cloroplastos, que se van a encontrar únicamente en las células vegetales y también en las células de las algas, que estos son un tipo de plástidos que permiten almacenar la clorofila. La clorofila es un pigmento necesario para que se lleve a cabo el proceso de fotosíntesis y por lo tanto la presencia de esas estructuras es la que permite que las células que los contienen tengan una nutrición autótrofa. Además, este es un organelo muy diferente a los que hemos estudiado porque contiene su propio ADN y por lo tanto puede dirigir su propia duplicación. Las mitocondrias también son otro tipo de organelos que están relacionados con transformaciones energéticas. Aquí se va a llevar a cabo el proceso de respiración celular, que es el que permite la síntesis de ATP. Ya habíamos mencionado, si ustedes recuerdan, que el ATP es la forma de almacenamiento temporal de energía y es la forma en la que la célula puede aprovechar la energía para poder llevar a cabo
trabajo celular. Estas mitocondrias estarán presentes en la mayoría de células eucariotas, en plantas, animales, hongos y protistas. Al igual que el cloroplasto, también tiene su propio ADN, por lo que puede igual regular su duplicación. Veamos algunas de las funciones que tienen entonces estos organelos. En las mitocondrias, decíamos, se va a llevar a cabo la respiración aerobia, que es ese proceso en donde se va a estar sintetizando el ATP. Además, también van a participar en la muerte celular programada, un proceso que se conoce como apoptosis. Aquí va a estar la información necesaria para que si en un determinado momento una célula ya no está funcionando bien, se perciban ciertas señales que van a hacer que la propia célula lleve a la muerte celular. Cada mitocondria, además, como les decía, va a tener su propio ADN circular, que además es similar al que estudiábamos en las bacterias. En el caso de los cloroplastos, estos son capaces de convertir la energía de la luz solar en energía química por medio del proceso que conocemos como fotosíntesis. Y estos son organelos que contienen el pigmento clorofila, que es el que es capaz de atrapar la energía de la luz para llevar a cabo este proceso. Aquí tenemos una gráfica que resume los procesos que se van a estar llevando a cabo en el interior del cloroplasto y las mitocondrias. Vean que en el interior de los cloroplastos va a ocurrir el proceso de fotosíntesis, donde a partir de utilizar el CO2 y el agua y además la energía lumínica que se utiliza para sintetizar ATP y proporcionar la energía necesaria para producir compuestos orgánicos. Dentro de estos, recordemos que los más importantes son las moléculas de glucosa, que serán fuente de energía para las células. Por eso decimos que este tipo de células es capaz de sintetizar sus propios nutrientes. En este proceso también se produce oxígeno como producto secundario del proceso de fotosíntesis. En el caso de la mitocondria, aquí se va a llevar a cabo la respiración aerobia, en la cual la glucosa se va a oxidar en presencia de oxígeno para poder producir ATP. Recordemos que el ATP es muy importante para poder llevar a cabo todo el trabajo celular. Y en este proceso también se va a estar produciendo CO2 y agua. Entonces aquí podemos ver cómo estos dos procesos que ocurren en organelos diferentes están relacionados. Los plástidos van a ser organelos exclusivos de las células vegetales y también de las algas. Y estos se van a encargar de almacenar diferentes tipos de sustancias. De hecho, los cloroplastos que nosotros veíamos anteriormente son un tipo de plástido que almacena principalmente el pigmento de clorofila. Pero hay otros tipos de plástidos, como por ejemplo los cromoplastos, que se encargan de almacenar los pigmentos que le dan los colores a diversas flores. O también hay plástidos que no poseen color. Estos se conocen como leucoplastos. Y como ejemplo de este tenemos a los amiloplastos, que se encuentran almacenando principalmente almidón en algunos vegetales como la papa. En los diferentes tipos de células que hemos estudiado anteriormente podemos encontrar también diferentes estructuras de locomoción. Esas estructuras van a estar presentes dependiendo la función que desempeñen las células. Por ejemplo,
Tenemos los cilios, que son pequeñas microvellosidades que van a permitir el movimiento de algunos organismos unicelulares, como es el caso aquí de este paramecio que estamos observando en esta imagen. Van a ver también algunas células ciliadas en el interior del cuerpo humano que van a tener estas estructuras y que el movimiento de ellos va a permitir que se estén movilizando ciertas sustancias. Entonces, dependiendo de la función de las células, estas estructuras pueden estar presentes o no. Tenemos otras estructuras de locomoción que son los flagelos. Estos también son importantes para el movimiento celular. Los espermatozoides, por ejemplo, tienen un flagelo que es el que le permite movilizarse hasta el óvulo. Hay algunos organismos unicelulares, como es el caso de las bacterias, que van a tener estas estructuras porque las necesitan para la locomoción, al igual que algunos protistas, como el ejemplo que tenemos acá, que es la euglena. Es un organismo unicelular que pertenece al reino de los protistas y que tiene esta estructura que es el flagelo y le ayuda al movimiento. Otro de los componentes importantes que encontramos en las células eucariotas es el citoesqueleto. El citoesqueleto va a estar formado por una extensa red de proteínas que le van a dar resistencia mecánica a la célula y también van a proporcionar la forma celular y van a permitir el movimiento. Todas las estructuras que nosotros hemos estudiado anteriormente, los diferentes organelos, no van a estar colocados únicamente en el citoplasma, sino que van a tener un soporte estructural que es toda esta red de proteínas que observamos aquí, que como les decía van a estar además dando una resistencia mecánica a las células y permitiendo también el movimiento de las estructuras internas. Dentro de estas proteínas encontramos los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos, donde tenemos a los filamentos de actina. El citoesqueleto es una estructura sumamente dinámica, es decir, esas proteínas, esta red de proteínas no va a estar fija, sino que constantemente está moviéndose dependiendo las funciones que se necesiten llevar en un determinado momento. Veamos aquí algunas de las funciones de esas diferentes proteínas que forman el citoesqueleto. Los microtúbulos van a estar implicados en el movimiento de los cromosomas durante la división celular y también constituyen la estructura de los cilios y los flagelos, que son organelos que permiten la locomoción o el movimiento de las células. Sirven también como vía de transporte para movilizar los diferentes organelos al interior celular y todo ese movimiento pueden hacerlo con la ayuda de proteínas motoras como son la quinesina y la dineína. Los microfilamentos van a estar implicados en dar soporte mecánico, es decir, estos son los que permiten que las células puedan soportar cierta presión sin dañarse o llegar a destruirse. Los filamentos intermedios también van a estar proporcionando resistencia mecánica y además permiten que se estabilice la forma celular. Los microtúbulos consisten en dos formas de la proteína tubulina, la alfa-tubulina y la beta-tubulina, que se unen para formar un dímero. Los microtúbulos pueden alargarse a medida que se van agregando dímeros o también, dependiendo lo que se necesite, pueden desensamblarse en un determinado momento. De esta forma, los microtúbulos son capaces de crear caminos al interior de la célula para poder movilizar las diferentes estructuras celulares. Si ustedes se recuerdan, cuando veíamos que el retículo endoplásmico rugoso sintetizaba las proteínas,
estas se transportaban a través de vesículas hacia otros organelos. Esas vesículas son transportadas con ayuda de los microtúbulos que generan estos caminos para el movimiento de las vesículas. Para poder ejercer esta función de movimiento de estructuras, los microtúbulos se ayudan de otras proteínas que se conocen como proteínas motoras. En este caso, esta que vemos aquí en color rosado es una proteína motora que tiene el nombre de quinesina. Como ven, la quinesina es el soporte entre el microtúbulo y la vesícula que se está transportando. Y con ayuda del ATP, estas moléculas pueden movilizar la vesícula hasta el lugar donde vaya a ejercer su acción. Y esto es literalmente como si la proteína estuviera caminando sobre la fibra de microtúbulo para permitir el movimiento de la vesícula. Aquí lo podemos observar un poco más detalladamente y podemos ver cómo la quinesina, vean, camina sobre la red de microtúbulos. Si ven, esta es una proteína motora y es lo que les mencionaba, literalmente se ve como que estuviera caminando sobre el microtúbulo transportando esa vesícula. De esta forma, el citoesqueleto participa en el movimiento de las diferentes sustancias o componentes celulares al interior de todas las células. Los microtúbulos también forman parte de las estructuras de locomoción, como son los cilios y los flagelos. Estos se mueven principalmente para poder deslizarse en parejas uno con respecto al otro. Y aquí vamos a ver que también los microtúbulos se ayudan de una proteína motora, que en este caso es la dineína. La fuerza de desplazamiento va a ser generada por este tipo de proteínas, además de utilizar también la ayuda del ATP. Entonces, como podemos ver, el ATP junto con la dineína van a permitir que los cilios puedan moverse de un lugar a otro, generando el movimiento de estas estructuras. Y aquí podemos observar los microtúbulos. Si ven, este es un corte transversal de la figura que veíamos. Estos serían los microtúbulos formados por la alfa y la beta tubulina. Y aquí tenemos asociados a ellos esa proteína motora que es la dineína y que va a estar permitiendo el movimiento de esas estructuras de locomoción. El citoesqueleto también participa en el movimiento de los cromosomas durante la división celular. En todas las células eucariotas vamos a encontrar una región que se conoce como centrosoma, que es un centro organizador de microtúbulos, que son las estructuras que van a permitir el movimiento de los cromosomas. En el caso de las células animales encontramos los centriolos, que son las estructuras encargadas de generar estas fibras de microtúbulos que van a permitir ese movimiento. Entonces, esas estructuras van a organizar a los microtúbulos durante la división celular. Y en ese momento las subunidades de tubulina se van a organizar para formar la estructura que se conoce como huso mitótico y que es la que sirve como soporte para la distribución ordenada de los cromosomas durante la división celular. Hasta aquí hemos estudiado las diferentes estructuras internas que podemos encontrar en los diferentes tipos de células. Vamos a hablar ahora un poco acerca de las cubiertas celulares, que son todas esas estructuras que podemos encontrar rodeando a la membrana plasmática. Una de esas estructuras es el glucocálix o cubierta celular, que va a estar formado
por todas las cadenas laterales de polisacáridos que encontramos unidos a los lípidos o a las proteínas que están formando parte de la estructura de la membrana celular. Entonces, todos estos polisacáridos van a tener funciones importantes, como por ejemplo proteger a la célula y además ayudar a separarla de otras células. Recordemos que en los organismos pluricelulares estas células van a estar unidas formando tejidos. Permiten además a las células reconocerse entre sí y establecer contacto. En algunos casos también permite adherirse a otras células o asociarse con ellas para poderse comunicar. Contribuye además a la resistencia mecánica de los tejidos multicelulares. En los diferentes tejidos de los organismos multicelulares, en la mayoría de estos, vamos a encontrar la presencia de una matriz extracelular, que es una región donde están embebidas las células que forman los diferentes tejidos. Esta matriz extracelular va a estar formada por diferentes tipos de proteínas. La proteína principal es el colágeno, que es una proteína estructural que permite dar resistencia y elasticidad a la matriz extracelular. También tenemos las fibronectinas, que van a ayudar a organizar la matriz de las células y además permiten a que ésta se pueda adherir directamente con las células a través de proteínas que encontramos en la membrana celular, que se conocen como integrinas. Y así este es como un anclaje de la célula hacia la matriz extracelular. Otra de las estructuras que encontramos rodeando la membrana celular de algunos tipos de célula es la pared celular. Recordemos que hay diferentes tipos de célula que pueden presentar esta estructura y que va a variar en composición química dependiendo la célula que estemos estudiando. Aquí vamos a hablar un poco acerca de la pared celular vegetal, que como ustedes recuerdan habíamos mencionado que está formada principalmente por el polisacárido celulosa. La pared celular tiene funciones muy importantes, en este caso en las células vegetales, ya que sirve como un apoyo estructural para la célula. Además, protegen a las células vegetales de organismos patógenos y van a evitar que cuando ocurra un acúmulo excesivo de agua, estas células no puedan estallar, porque es algo que en algunas células que no tienen pared sí podría ocurrir si la cantidad de agua que ingresa no es controlada. En las células procariotas, principalmente si se recuerdan, nosotros estudiábamos a las bacterias, vamos a encontrar un revestimiento sobre la pared celular de estas células que está formado principalmente por polisacáridos. A ese revestimiento se le conoce como cápsula y tiene diferentes funciones. Entre esas permite mejorar la difusión de los nutrientes. También sirve como protección para que las células del sistema inmunológico del huésped no puedan reconocerlas y de esta forma no puedan fagocitarlas y digerirlas. También son importantes para la adhesión de la célula al huésped. Siempre en las células procariotas vamos a encontrar también dentro, en el exterior celular, estas estructuras que se conocen como fimbrias o pili, que se observan como pequeñas vellosidades que las células utilizan para poderse adherir a las superficies. Además, estas estructuras también les sirven para el movimiento. Hasta aquí, como pueden ver, hemos estudiado las diferentes
estructuras celulares, las funciones que éstas desempeñan en las células y también las diferencias entre los tipos de células que se han descrito hasta la actualidad. Con esto estaríamos finalizando el tema de organización celular. A manera de recordatorio, ahí les he dejado yo el libro, el capítulo correspondiente al libro de Solomon sobre este tema, que es el capítulo 4. Y también recuerden que hay unos videos extra que ustedes pueden visualizar para comprender mejor el tema que hemos estudiado. Así que con esto finalizamos. Cuídense mucho y hay que ir estudiando un poco para la discusión.